La adultez tardía, o conocida como la vejez, comienza a los 65 años de edad aproximadamente, por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales. Durante esta etapa, las personas pueden sufrir dificultades en el área cognitiva, como lo son los problemas mentales y conductuales. Uno de estos problemas es la enfermedad del Alzheimer. Debido a esta enfermedad, las habilidades se pierden de una determinada manera. Las personas pueden perder la capacidad de seguir realizando un trabajo profesional, de llevar a cabo sus actividades complejas de la vida cotidiana, como un control de las propias finanzas e incluso la capacidad de escoger la ropa apropiada, la cual es una actividad muy sencilla, hasta llegar a un punto en que dependen de alguien más. Esta enfermedad puede causar la muerte de quien la padece. Atender a una persona con Alzheimer es un reto muy difícil. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o con los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve, pues causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Las fases del Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza por la depresión y por un descenso general de la capacidad cognitiva. El Alzheimer tiene dos fases. La primera es la fase intermedia. Esta está caracterizada por la irritabilidad, ansiedad y deterioro del habla. La segunda es la fase avanzada. En esta, el paciente muestra un deterioro hasta el punto que le resultan difíciles realizar algunas tareas, como por ejemplo el tragar y controlar la vejiga urinaria. Estadísticas. Vale destacar que entre un 25 y 50% de las personas con más de 65 años tienen problemas de pérdidas de la memoria. Sin embargo, los expertos suelen considerar esta disminución de las capacidades como algo normal, que se asocia con la edad. Por eso, consideramos pertinente que conozcas los síntomas más comunes de este padecimiento. El tratamiento para el Alzheimer en la actualidad no existe una cura para esta enfermedad. No obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. La enfermedad del Alzheimer es una patología de evolución lenta. Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se inicia una etapa de mayor gravedad, pueden pasar años dependiendo de cada persona. Sin embargo, sí se dispone de algunos fármacos que pueden retrasar en determinadas etapas de la enfermedad la progresión de la patología. Por ejemplo, algunos medicamentos son dacrina, donepezelo, galantamina, memantina y rivastigmina. Estos son los fármacos indicados en las primeras etapas de la enfermedad. Con estos medicamentos se mejoran las fases iniciales y moderadas de la patología, retrasando así el deterioro de la memoria y la atención. Algunas recomendaciones que se pueden dar para tratar este tipo de enfermedad. Primeramente, se debe de tratar al paciente acorde a la edad que tenga y no tratar de ocultar la información. Segundo,
No dar órdenes ni exigencias, tratando de mantener un tono positivo siempre. Tercero, hablar claro y explicar las cosas de forma relajada y lo necesariamente extensas que sea posible para que el paciente pueda comprender lo que se le trata de decir o explicar. Cuarta y última, tratar de que el paciente tenga su propia independencia y ayudar en la medida de lo posible sin anular sus acciones. Atender a una persona con Alzheimer es un reto muy difícil. Es una persona que necesita muchas atenciones, mucho cuidado. Tienes que tener mucha paciencia para poder sobrellevar todas las situaciones que vives con él. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona empieza a tener ese problema? Pues una es por la cuestión médica, los estudios, los resultados de los estudios. Otra es de que empiezas a notar que la persona empieza a tener pequeñas lagunas donde olvida ciertas cosas, se pierden ciertos momentos, te repite varias veces las mismas cosas, o él piensa que está en un lugar y no lo es, está en la casa. Uno como familiar tienes que tener mucha paciencia para poder sobrellevarlo y poder ayudarlo, porque en ocasiones tienes que tener cuidado porque se puede llegar hasta perder del domicilio si se sale y no sabe regresar, y hay ocasiones en las que tienes que seguir, darle una secuencia a lo que él te dice, aunque no tenga lógica, pero tienes que darle una secuencia para no hacerlo sentir mal, para que no se caiga se ponga irritable, ayudarlo a hacer ciertos ejercicios, porque pues como va pasando la enfermedad, va teniendo más deterioros, no nada más mentales, sino también motrices. Tienes que ayudarlo a alimentarse. En ocasiones comen y en 5 minutos ya te están pidiendo otra vez de comer. Hay ocasiones que hasta se les olvida incluso hacer sus necesidades, o que ya lo hicieron y lo vuelven a hacer. Entonces tienes que ser muy fuerte y ser como un enfermero, pero un enfermero ya más particular, más íntimo. Ayudarlo a bañarse, a asearse, cuidarle bien con sus medicamentos a sus horas, ejercitarlo, ayudarle en sus movimientos. Pues en sí eso es lo que uno como familiar tiene que hacer. ¿Qué tal? Aquí me encuentro con enfermero quirúrgico Alejandro Celestino. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Oye, le quiero hacer una pequeña entrevista acerca de pacientes con Alzheimer. Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia al tratar con los pacientes con Alzheimer? Pues en la experiencia que yo tengo con los pacientes de Alzheimer, esa es una enfermedad degenerativa de cuestión neurológico cerebral. Ese padecimiento es por el deterioro, ya sea por edad avanzada, que va determinando más que nada en los ancianos, y esa es una enfermedad que muchos vamos a padecer. Ok. La actitud de la familia cuando se le diagnostica al paciente el Alzheimer. Pues primero es asombro, incertidumbre, porque mucha gente desconoce lo que es la enfermedad. No saben las causas, motivos y las consecuencias, ¿verdad? Entonces para eso entra la especialidad del neurocirujano, que en este caso es el encargado de atender esas patologías. Siempre cuando llega un padecimiento de este tipo, pues muchos se imaginan que es algo sencillo, pero no, o sea, puede ser algo mortal para los pacientes, ¿verdad?
las dudas principales que presenta la familia cuando al paciente se le diagnostica esa enfermedad de Alzheimer. Bueno, ellos siempre tienen miles de dudas y lo que ellos no entienden es de que el paciente va a ir en deterioro mental. Ellos padecen de esa enfermedad y pues están desubicados totalmente de sus tres esferas, que es tiempo, espacio y persona. Ellos desubican todo eso y empiezan con deterioro. Esa enfermedad pues mantiene mucho la inestabilidad de los órganos, o sea, es una enfermedad mortal. Aunque muchos no la conozcan, es una enfermedad mortal porque el cerebro es el que indica todo. Empiezan primero con olvidando las cosas, que cómo se llaman, dónde están y todo eso, pero realmente en nivel neurológico el cerebro es el que manda también al corazón latir, a los órganos funcionar. O sea, realmente esa enfermedad es muy complicada y mortal. ¿Y cómo hay que tratar a estos pacientes? ¿Cómo usted los trata? Los pacientes siempre son tratados por medicamento, también por terapias psicológicas, también terapias de actividades, como hay varias actividades, como por ejemplo la música es una de ellas, que empiezan a recordar cosas a través de algo que les gusta a ellos, algo que les haya apasionado. Bueno, ¿y usted qué es lo más difícil que ha presentado o lo más complicado con estas personas con Alzheimer? Pues así de fácil, la muerte, porque han presentado pacientes que sufren de paro total de peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento de los intestinos. El cerebro ya no manda las señales sensoriales para que actúe el intestino a trabajar como debe ser. Mucha gente desconoce, pero el cerebro es el que ordena cómo funciona todo el cuerpo, los movimientos, todo eso. Entonces los pacientes hasta olvidan cómo caminar, olvidan cómo hablar. Ellos actúan por medio de la inercia. Es muy complicado esa enfermedad, muy complicado. Me gustaría que me platicara cuál es la realidad diaria que viven los pacientes. Esa realidad, los pacientes ellos no tienen ninguna realidad porque están desubicados, desorientados, como le había comentado, que ellos sufren del tiempo de los tres esferas, ¿verdad? Que es la persona, no saben quién son, el tiempo, que no saben dónde viven, dónde están, y lo demás ellos lo desconocen totalmente, que es tiempo, espacio y persona. Ellos no saben realmente nada, ellos actúan más por instinto, y hasta que se van deteriorando y ya empiezan con no moverse, con no hablar, como les había incluso hasta no pueden respirar, ¿verdad? Se les olvida cómo respirar, hay paro respiratorio. Y ahí es cuando ya mueren. Sí, es muy real eso. Okay. Bueno, ya para finalizar me gustaría que me diera una recomendación a nosotros como futuros docentes que nos vamos a encargar de a lo mejor tratar con algunas personas con Alzheimer. ¿Qué nos pudiera decir? Pues la verdad no hay una acción específica, ¿va? Lo que debemos de hacer es tener mucha paciencia y estar bien informados de la enfermedad como está. Los familiares desconocen muchas veces del padecimiento, tanto también como hasta los profesionales, porque no saben cómo va a responder el cuerpo. Los pacientes deben de estar en observación continua y con ayuda de un profesional tratar de evolucionar un poco lo de la enfermedad, ¿va? O sea, de que darle la calidad de vida a los que padecen ese padecimiento. Es algo que realmente no se cura, eso va en retroceso. Muchas gracias, Alejandro, por su tiempo. No, al contrario, pues aquí estamos para servir. Gracias.